Efesios 5:18. Esta versión es Nueva Versión Internacional. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. El título, mi hermano, es Ser llenos del Espíritu. Según los expertos en teología, cuando Pablo escribe esto, ya habían pasado 10 años de rebautismo en Éfeso. Y entonces Pablo escribe esta carta a los de Éfeso. Y ahí nuevamente Pablo recarga esta situación, que no se emborracharan con vino, sino que al contrario, si fueran llenos del Espíritu. Hermano, pues en ese momento, ser lleno del Espíritu era un desafío. Era un desafío para la iglesia, era un desafío para cada uno de ellos. Tal vez algunos no habían sido llenados y su condición produjo esta doble amonestación, un lado positivo y un lado negativo. Se trata de algo más que deseable, indispensable. No es algo que simplemente puede hacerse, sino que es indispensable, obligatorio. No tenemos más autoridad para desobedecer la segunda parte que para pasar por alto la primera, porque una es tan obligatoria como la otra. Es más que un simple consejo, es una orden de aplicación general, tan categórica como la prohibición contra la embriaguez. El hecho de que el creyente no esté lleno denota tanta desobediencia como cuando un pecador penitente no se rinde, arrepentido a la voluntad de Dios. La orden de ser llenos es más que un privilegio. Es un claro deber y un derecho inherente a todo cristiano. Hermanos, ser lleno, el imperativo nos insta a una experiencia presente. No se refiere a algo que tenemos que mirar retrospectivamente. Ser lleno podemos estarlo en la mañana, al mediodía, en la noche, momento tras momento. En el libro de Hechos de los Apóstoles de la profeta Elena, en el capítulo 5, hay esta declaración. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que la gente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cada mañana, cada momento, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Hermano, lo que Dios desea en este tiempo es estar en cada parte de nuestro ser. Si tenemos fe como cristianos, por ejemplo, nosotros creemos que Jesucristo puede salvar a una persona de la culpabilidad del pecado, ¿cierto? Eso lo creemos nosotros. Entonces yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿No deberíamos creer también que puede cumplir la promesa de llenarnos? Nosotros, gracias al Señor, tenemos bastante conocimiento del plan de salvación y nosotros lo creemos, lo predicamos. Entonces la pregunta es importante. ¿No deberíamos creer también que puede cumplir la promesa de llenarnos? Lo uno es sagrado como lo otro. El hecho de ser llenados no ofrece mayor dificultad que el hecho de ser perdonado. El que es salvado también debería ser llenado, porque el poder de Cristo está tan disponible como su perdón.
ustedes y yo creemos en el perdón de Dios. Entonces, escuche esta pequeña frase, esta síntesis, porque es una síntesis. Hemos de creer y ser salvos. Hemos de creer y ser llenos. Entonces, si yo creo en el plan de salvación, entonces yo también debo creer que Dios puede llenarme a mí de su presencia a través del Espíritu Santo. Yo creo que no es difícil, porque nosotros somos creyentes, no creemos en un plan y lo predicamos. Entonces también nosotros debemos creer de verdad de que la orden de Dios de ser llenos del Espíritu es una realidad. Ustedes se acuerdan en Hechos 2, cuando los discípulos en el día de Pentecostés, ellos fueron llenos, ¿cierto? Y allí los acusaron de que ellos estaban ebrios. Les dijeron que estaban borrachos. Pero la acción del Espíritu Santo se contrasta aquí con el estado alcohólico antinatural del bebedor. Porque cuando el Espíritu llena a una persona, la vida se somete a Él. Se ha llevado la dirección y el control de un agente divino y sobrenatural. Cuando una persona está ebria, se llena de descortesía, profanidad, conducta desordenada y de todo lo que impera un espíritu maligno. Pero el alma llena del Espíritu está abrigada, está rodeada y animada por aquel cuyo nombre es Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la entrega de la vida de Dios a la naturaleza humana. Es la entrada del Espíritu de Dios que viene a morar dentro de nuestro ser, mi hermano. Ser llenos es una expresión dada en el modo imperativo. La necesidad es urgente porque los años son pocos. Nosotros predicamos con una verdad clara: Cristo viene, entrega tu corazón a Jesús. La vida es corta, no sabemos qué va a pasar mañana. Y nosotros animamos a los oyentes a entregar el corazón a Jesús. Pero nosotros a veces no sentimos, por así decir, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Predicamos otras cosas y son ciertas, pero descuidamos esto. Me encontré esta pequeña frase en el Conflicto de los Siglos, capítulo 28. Es corta pero contundente, ¿sabes? Mire lo que dice. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Amén. Así como el Padre dio al Hijo y al Espíritu sin medida, entonces nosotros también, hermanos, podemos participar de su plenitud, tener la presencia de Jesús dentro de nosotros. Entonces, ser llenos es una expresión registrada en la voz pasiva, ¿cierto? No se nos pide que nos llenemos a nosotros mismos, sino que seamos llenados tanto por el Espíritu como con el Espíritu. Debe haber un llenador, queridos hermanos, debe haber un llenador. Nosotros solamente debemos depender de Él. La gran responsabilidad de la predicación del Evangelio descansa sobre el Espíritu Santo a través de nosotros. Nosotros somos sus agentes. Sabe que la palabra de Dios no se equivoca, es incuestionable. Su palabra es viva. Entonces, hermanos, Dios está dispuesto a hacer eso. Pero
hay algunas condiciones que el ser humano debe cumplir. Y en esta mañana solamente te voy a dar dos nomás. Queridos, para nosotros ser llenos del Espíritu Santo en este tiempo, lo que Dios pide es que tu cuerpo sea sometido 100% a la voluntad de Dios. Ese es un prerequisito. Que tú decidas que tu cuerpo sea un instrumento total de Dios. Y el otro es vaciar tu corazón, vaciar tu mente. Aquí es donde está el problema de muchos de nosotros. Los prerequisitos para nosotros ser llenos en este tiempo es decidir de verdad de que nuestro ser, nuestro cuerpo sea dominado por Dios, por Jesús, por el Espíritu Santo. Y vaciar esta mente que tenemos de las costumbres de este mundo. Cuando usted, hermano, decide ser un instrumento de Dios y vaciar la mundanalidad que hay en nuestro ser, en nuestra mente, cuando tú te vacías de esto, entonces serás lleno. Porque mientras estás lleno no te pueden llenar, ya tú estás lleno. Entonces yo tengo que tomar una decisión de que mi cuerpo se convierta en un instrumento de Dios y poner a Dios en primer lugar. Que nuestro ser, que nuestro cerebro, que nuestra mente se vacíe de las cosas de este mundo. Porque nuestra condición, nuestro cuerpo, nuestro ser es a las cosas de este mundo. La guerra que uno libra diariamente. Esto no es fácil. Pero hermano, esto es un acto de fe personal. Tenemos que tomar la decisión. Esto es personal, ya esto no es grupal. Esto no tenemos que esperar que la iglesia actúe. La profeta dice que la iglesia no lo va a hacer como tal. Esto no va a ser igual que en Pentecostés. Si tú decides ser lleno, tú lo puedes ser en estos momentos. Tú puedes ser, claro, pero con esos dos prerequisitos. Tomar la decisión de que tu cuerpo sea dominado por Dios, por el Espíritu, y vaciar lo que hay en tu mente, en tu corazón. El odio, la envidia, el rencor, el resentimiento. Estar dominado por un pasado, que no eres capaz de olvidar eso, que siempre estás pensando en eso. Son patrones cerebrales que tenemos allí, que no podemos dejar. No, hermano. Son decisiones personales que usted debe decir, no, ya esto pasó, ya esto lo hice o me lo hicieron, pero ya, encárgate tú de esto, ya, con eso yo me estoy vaciando. Pero eso es algo que tú tienes que hacer mediante la fe. Es un acto de fe personal. Eso es algo que tú debes definir. Debes ser consciente de esto. Te voy a poner un ejemplo que encontré para ser lleno del Espíritu Santo. Un río puede llenarse de dos maneras distintas. De dos maneras distintas. Puede llenarse con grandes lluvias torrenciales, en medio de un gran ruido, alboroto y conmoción. El resultado puede ser aguas torrentosas, inundación y violencia. Esa es una manera. Viene la segunda. Pero también puede llenarse con el paulatino retinimiento de las nieves, calmadamente, subiendo continuamente hasta llenarse, sin ruido, perturbación ni conmoción. De esta forma
se llena gradual y ampliamente. Los métodos difieren, pero en ambos casos el río se llena totalmente. ¿Te das cuenta? Hermano, en el caso específico de Pablo y Bernabé, la experiencia de Pablo o la de Bernabé fue diferente a la de Pablo. Pero la Biblia dice que los dos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Bueno, en el caso de Apolo, no registra la Biblia cómo ese hombre fue lleno después del rebautismo. En el caso de los 12, ellos son recibidos, ellos son rebautizados y se llenan del Espíritu Santo, y solamente se escribió los efectos, que fue hablar en otros idiomas, predicar con poder ahí en esa ciudad poderosa en Éfeso, en sus alrededores y en todo el Asia Menor. Pero no se registra qué fue lo que sucedió, cómo ellos fueron llenos. ¿Sabe una cosa, hermano? Que el mudo viento se conoce no por alguna percepción visible, sino por sus efectos. Y sabe que tanto en el idioma hebreo como en el griego, la palabra espíritu es la misma que viento. Es la misma. Entonces, esta voz sugiere al mismo tiempo suavidad y fuerza. Amén. Suavidad y fuerza. Se puede llenar del Espíritu de una forma sencilla, suave. Y entonces usted como ser humano empieza a tener una fuerza en el nombre del Señor. En los días del Pentecostés podemos mirar la ilustración del río. Fue violencia, fue una inundación, fue algo grandiosísimo, que se derramó y que todo el mundo oyó el estruendo. Pero en otros casos no. Entonces tampoco vamos a esperar que eso suceda. Querido, ¿qué pasa entonces en el tiempo de hoy? Testimonio para los ministros, página 64. Testimonio para los ministros, página 64. Cuando el Espíritu Santo mueve la gente humana, no nos pregunta en qué manera ha de proceder. A menudo actúa de manera inesperada. El Espíritu Santo, escuchen esto, el Espíritu Santo no adula a ningún hombre, ni trabaja de acuerdo con los designios de hombre alguno. Los hombres finitos, pecadores, no han de manejar al Espíritu Santo. Cuando éste venga como reprobador por medio de cualquier agente humano, a quien Dios escoja. Ojo, aquí no está diciendo que Dios tiene acepción de personas. Los prerequisitos son esos. Cuando un ser humano individualmente decide servirle al Señor y poner su cuerpo al servicio del Espíritu Santo y se vacía de su mente, de su mundanalidad, de su pasado, entonces Dios lo escoge. Dios lo escoge voluntariamente. Entonces cuando ya Dios escoge a ese hombre, el lugar del hombre es oír y obedecer su voz. Alabado sea el nombre de Dios. Ya yo no estoy utilizando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está utilizando a mí. Entonces, de modo que la unción no se basa en sentimientos, sino en hechos. Se produce como el resultado de una fe silenciosa. Esa fe tuya, yo tengo la fe que mi cuerpo puede ser templo del Espíritu Santo. Dame esa fe, Señor. Hermanos, y mire este texto de Gálatas 3:14, Reina Valera.
Gálatas 3:14. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzará a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermano, usted tiene que creer que usted es un descendiente de Abraham por la fe. Entonces, si Abraham fue dirigido por el Espíritu Santo y toda la generación del Viejo Testamento, todos esos grandes personajes, los judíos y finalmente los gentiles, hoy usted y yo somos descendientes de Abraham y la promesa es la misma. ¿Estamos o no estamos? Es la misma, hermano. Es la misma. Pero entonces vamos a compartir dos textos bíblicos que nos vaya aclarando el asunto. Textos bien conocidos. Pero le vamos, como dicen por ahí, vamos a echar mente a estos dos textos. El primero es Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, esta parte ¿a quién le toca, por así decir? ¿A Dios o a nosotros? Eso, a nosotros. Entonces aquí el paso lo da el ser humano, lo da usted, lo doy yo. Si confesamos nuestros pecados, ahora viene, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Exacto. Entonces aquí en este texto tú das el paso. Entonces, por así decir, si tú hoy decides entregar tu cuerpo y tu mente a Jesús, entonces Dios te regala el Espíritu Santo. Pero si en el caso que tú no lo hagas, entonces leamos el siguiente texto, bien conocido, Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Mire lo que dice. Mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está dando el paso aquí? Dios. Ajá. En el primero lo damos nosotros. Pero en este segundo lo está dando Dios. Pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, hermano, entonces Él nos llena del Espíritu Santo. Amén. Y entonces cuando ya estamos llenos del Espíritu Santo, Él dice, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces esto es una situación personalizada entre usted y su Dios, entre Dios y usted. Aquí usted depende, de todo depende de usted, porque Dios está allí dispuesto, está dispuesto, mi hermano. Entonces, hoy en día, mi hermano, de verdad, si Cristo entra y nosotros abrimos la puerta, entonces Él trae consigo el bendito sentimiento de la presencia de Cristo. Lo conocemos como nunca antes y su señorío se transforma en una realidad consciente y práctica. Uno se siente silenciosamente embargado por la conciencia de esa presencia que lo transporta y lo lleva hasta atrás del velo frente a las realidades invisibles. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero un cristiano que está interesado en ver esas cosas que están detrás del velo, que son invisibles, tú las puedes ver a través del Espíritu Santo. Entonces, mire el contraste. Nosotros siempre desde que nos acostamos y nos levantamos, estamos viendo lo de este mundo, todo lo de este mundo. Pero Dios te invita hoy
a quitarte ese velo y dejar que la presencia de Jesús more en ti a través del Espíritu Santo. Entonces te lleva detrás del velo para que tú puedas ver esas cosas invisibles que están allá para nosotros, hermanos. Mire, cuando un cristiano logra visualizar lo que está en el cielo, su vida cambia. Ya las cosas de este mundo no tienen ese valor. Eso fue lo que dijo Pablo. Que cuando ya él tenía Cristo en su corazón, decía, lo que yo tenía por ganancia ahora es pérdida. Eso no me interesa, hermanos. Pero nosotros estamos tan absorbidos por las cosas de este mundo que no tenemos ni idea qué es lo que estamos haciendo como cristianos. Entonces, hasta aquí, hermanos queridos, Dios te está invitando que hoy tu cuerpo y tu mente se dejen utilizar por el poder de Jesús. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa con nosotros como cristianos? ¿Por qué no pensamos en esto? ¿Por qué no predicamos de esto? Entonces les voy a mostrar los métodos satánicos detrás de todo esto. Solamente les voy a mostrar dos métodos. Satanás utiliza dos métodos sobresalientes a fin de estorbar la verdad importante. Mire lo que él hace. Primero trata de esconder la visión durante tanto tiempo como lo sea posible. Ese es el primer método. Esconder, tapar, ocultar la palabra de Dios, la visión de Dios, lo que Dios quiere para su pueblo. Él lo esconde. El segundo, cuando no la puede seguir escondiendo por más tiempo, él aparenta a proveerla, imagínense, pero distorsionándola, la adultera. Hermano, el caso típico es que nosotros conocemos. Hermano, durante la Edad Media, ¿qué verdad presente ocultó este ser, hermano? La justificación por fe. Durante siglos se mantuvo esa verdad escondida. Pero Dios llama a un hombre Lutero. Y este hombre saca esa verdad a la luz pública. La saca. Que el hombre no se salva por obra, sino por fe y por gracia. Y cuando esa verdad no pudo ser más ocultada, ¿sabe qué hizo Satanás? La empezó a propagar. Para resumirte, mire, hermano, hasta el día de hoy, todo el mundo predica de la fe. Todo el mundo predica de la salvación por fe, por gracia, todo el cristianismo. Pero ¿dónde está el error? Que somos salvos por gracia sin guardar la ley. Y entre eso el sábado. Hable con cualquier cristiano, con cualquier católico de verdad, y le va a decir lo mismo. Sí, hermano, somos salvos por fe, somos salvos por gracia, pero ya la ley quedó abolida. ¿Estás entendiendo el problema de Satanás? Ahora yo te pregunto, en esta mañana, ¿qué ha pasado con el Espíritu Santo? Díganme, lo mismo. Hermano, por muchos siglos, la verdad del Espíritu Santo fue oculta. Pero en los últimos 50 años, se han escrito más libros, folletos y artículos sobre el tema del Espíritu. ¿Qué ha hecho el diablo hoy? Ay, hermano, todo el mundo está hablando y predicando del Espíritu Santo y todo el mundo lo está recibiendo. Mira, hay congregaciones que hay algunas normas y el que no habla en lengua no puede predicar porque no tiene el Espíritu Santo.
hermano, la gente se priva. La gente hace cosas por aquí, sacan demonios bajo la dirección del Espíritu Santo, comiendo cerdo, comiendo animales inmundos, guardando, violando el sábado, tomando el domingo como día de reposo. Y todos están guiados por el Espíritu Santo. Hermanitos queridos, eso es totalmente falso. Pero ese es el método que el diablo utiliza, mis apreciados. Y por eso en esta mañana se tiene que tener mucho cuidado. Porque esto que estamos viendo hoy es totalmente satánico en el mundo cristiano, hermano. Y ahora escuche este texto bíblico. En Hechos 5:32, muy conocido. Y mire quién escribió. Póngase a pensar que aquí escribió el doctor Lucas. Pero, ¿quién dijo esto? Un hombre llamado Pedro, lleno del Espíritu Santo. Mire lo que dijo Pedro. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Entonces, por favor, hermano, no nos dejemos llevar por ese mundo de esa parranda de gente que baila, que brinca, que sacan demonios bajo la dirección del Espíritu Santo. Señores, no. Ese es otro espíritu. Ese es el espíritu del enemigo porque distorsionó la verdad del Espíritu Santo. Amén. Y por eso usted necesita vaciarse, hermano. Vaciarse su cuerpo y su mente para recibir el verdadero espíritu que viene de parte de Jesucristo. No debemos permitir que el diablo nos robe la verdad divina que nos dejó para la bendición de nosotros. No debemos ser engañados por sus astutos planes, mi hermano. Ni dejarnos que nos induzca a despreciar la bendición celestial. Nuestra mayor y más urgente necesidad, la necesidad de todas nuestras necesidades hoy, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder y la provisión de su cumplimiento. Eso es lo que necesitamos. Y termino con esta joya. Lucas 11:9 al 13. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y viene una pregunta: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Otra pregunta: o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y aquí viene, hermano: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Hoy, hermano, entonces, por ser descendientes de Abraham, tenemos la promesa de ser llenos en estos momentos. Pero recuerda, mi apreciado, decide hoy que tu cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo y tu mente quede limpia, se vacíe de este mundo, de las cosas malas de este mundo, de un pasado, de un resentimiento, de un odio. Límpiate de eso y entonces el Espíritu Santo formará tu ser y serás una persona que entrarás al velo y detrás del velo y mirarás las cosas invisibles que Dios tiene para ti. Que Dios nos bendiga en esta mañana.